ejemplo 4 sobre identidades trigonométricas. En el primer ejemplo se nos muestra la identidad sen de zeta sobre 1 más cos de zeta más 1 más cos de zeta entre sen de zeta igual a 2 cosecante de zeta. En este caso, notemos que ya toda la expresión de la izquierda está convertida a senos y cosenos. La idea es que nosotros resolvamos lo de la izquierda y nos dicen que tenemos que llegar al resultado de la derecha. O sea, la respuesta nos tiene que dar 2 cosecante de zeta. Como ya todo está convertido en senos y cosenos, ahí lo que vamos a hacer es resolver esa suma de fracciones. Entonces, para resolver esa suma, recuerden que sacamos el denominador común, que sería un factor de cada tipo de los que hay. En este caso tenemos sen de zeta y 1 más cos de zeta. Para sacar el numerador, divido por lo de abajo y multiplico por lo de arriba. Si yo divido sen de zeta por 1 más cos de zeta sobre 1 más cos de zeta, el 1 más cos de zeta se nos cancela y nos queda solo sen de zeta, que se multiplica con el sen de zeta que está arriba y quedaría sen al cuadrado de zeta. Más, si yo divido sen de zeta por 1 más cos de zeta entre sen de zeta, el sen de zeta se nos cancela y nos queda 1 más cos de zeta que se multiplica por el 1 más cos de zeta que está en el numerador. Entonces quedaría 1 más cos de zeta al cuadrado. Ahora vamos a resolver lo que está en el numerador. Bajo el sen al cuadrado y el 1 más cos de zeta al cuadrado no es otra cosa que la primera fórmula notable, que dice elevo el 1 al cuadrado da 1, multiplico 2 por 1 por cos, da 2 cos de zeta, más elevo cos al cuadrado de zeta. Ahora, en este caso, notemos que si yo agrupo sen al cuadrado de zeta más cos al cuadrado de zeta, se nos convierte en la fórmula pitagórica, que dice que sen al cuadrado de zeta más cos al cuadrado de zeta es equivalente a 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Esa suma nos daría 1 bajo el 1 y bajo el más 2 cos de zeta. Ahora, agrupando términos semejantes, tenemos que 1 más 1 es igual a 2 más 2 cos de zeta entre sen de zeta por 1 más cos de zeta. Arriba notemos que tenemos dos términos y que ambos tienen un 2. Entonces vamos a sacar un 2 a factor común. Si yo saco el 2 a factor común, pregunto, ¿verdad? 2 por quién da 2 sería 2 por 1, más 2 por quién da 2 cos de zeta sería cos de zeta. Y notemos que arriba nos queda un 1 más cos de zeta que se puede simplificar con el 1 más cos de zeta que está en el denominador. Por lo tanto, nos quedaría solamente 2 sobre sen de zeta. Notemos que 2 sobre sen de zeta es como si yo tuviera 2 por 1 sobre sen de zeta. Simplemente se hace esa separación para entender que ese 1 sobre sen de zeta equivale a la fórmula cosecante de zeta. Por ello es que quedaría 2 cosecante de zeta, que es el resultado al que teníamos que llegar. En la siguiente identidad tenemos la expresión cotangente de y menos coseno de y sobre cos a la 3 de y. Es igual a cosecante de y sobre 1 más sen de y. Entonces resolveremos lo que está a la izquierda para llegar al resultado que está en la derecha. En el primer caso vamos a convertir cotangente de y es igual a coseno de y entre seno de y, menos cos de y sobre cos a la 3 de y. Ahora bien, vamos a resolver la resta que quedó en el numerador. Para resolver esa resta, entonces yo saco como denominador común el sen de y divido sen de y entre sen de y, da 1 por cos de y, menos divido sen de y sobre 1, que es el denominador de cos de y nos quedaría sen de y por cos de y. Ahora, en este caso, notemos que es como si el denominador estuviese dividido entre 1, como si coseno a la 3 de y estuviera dividido entre 1. Eso simplemente lo hacemos para poder hacer la multiplicación de extremos y medios y llegar a una sola fracción. Entonces, cuando yo multiplico los extremos, nos daría coseno de y menos coseno de y por sen de y por 1, que quedaría igual, y sen de y por cos a la 3 de y. Ahora, notemos que en el numerador tenemos dos términos que tienen cos de y en común, entonces vamos a sacar el cos de y a factor común. Si al primer término le quito el cos de y me queda 1 y si al segundo término le quito el cos de y quedaría sen de y. Y lo de abajo lo dejamos igual. En este caso, notemos que yo puedo cancelar un cos del numerador con un cos del denominador.
Entonces, arriba nos quedaría solo 1 menos sen de y abajo nos quedaría sen de y sobre cos al cuadrado de y. Ahora, en este caso, vean que nosotros necesitamos llegar al resultado que está a la derecha. Y el resultado que está a la derecha trae un 1 más sen de y, que como nosotros vemos hasta el momento no lo tenemos. Entonces, como nosotros lo necesitamos, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el término que multiplicamos, que es 1 más sen de y. Entonces, yo voy a multiplicar 1 menos sen de y por 1 más sen de y sen de y cos al cuadrado de y por 1 más sen de y. Al hacer la multiplicación, vean que arriba se nos presenta la tercera fórmula notable, diferencia de cuadrados, donde resolvemos que 1 al cuadrado es 1, menos sen al cuadrado, que es sen al cuadrado, y lo de abajo simplemente lo dejamos todo multiplicando. Al tener arriba 1 menos sen al cuadrado, eso es la fórmula pitagórica, que dice que sen al cuadrado más cos al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, de esa fórmula tenemos que 1 menos sen al cuadrado es equivalente a cos al cuadrado de y, que es lo que vamos a colocar. Lo del denominador queda exactamente igual, pero notemos que tanto en el numerador como en el denominador nos queda un cos al cuadrado de y, que vamos a simplificar. Entonces, arriba nos quedaría 1 porque no hay nada, y abajo nos queda un sen de y un 1 más sen de y. Lo que hice fue colocarlos separadamente, simplemente para entender que el 1 sobre sen de y es equivalente a la fórmula cosecante de y. Y abajo nos queda el 1 más sen de y, que era la expresión a la que necesitábamos llegar.